Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos volvemos a encontrar. Voy a seguir leyendo Las maletas de Auschwitz de Daniela Palumbo. Y en esta oportunidad vamos a leer el capítulo 3, 4 y 5, porque son un poco más cortitos que los otros y están súper interesantes. Les recuerdo que en el capítulo 1 estuvimos hablando acerca de Carlo, que es el protagonista de la historia. Su papá trabajaba en una estación de tren como guarda, buscando los boletos de los pasajeros. Y en el segundo capítulo, bueno, él se había quedado sin trabajo, transcurre la historia en el año 1938 y en el segundo capítulo, Carlo, que iba a la escuela primaria, cuarto grado, viene el director a decirle que ya no puede ir más. Y bueno, Carlo termina el capítulo haciéndose un montón de preguntas acerca de por qué, sobre estas medidas que desde la historia se les llama medidas antijudías. Y bueno, como nos decía Carlo, tienen que ver con que ya no pueden ir al colegio, hay ciertos lugares a donde por ser judío no pueden asistir, y él se pregunta por qué pasan estas cosas, ni siquiera entiende qué es ser judío. Y vamos a leer este tercer capítulo que se llama Ana no está. La escuela con Silvana Miele era aburrida, pero sin escuela los días no pasaban nunca. Carlo conseguía distraerse que daba gusto, en casa. Sin embargo, pensaba solo en una cosa: volver a la escuela. Mamá, ¿no hay alguna escuela a la que pueda ir yo? ¿Una escuela en la que no haya leyes raciales? Si me quedo todavía mucho tiempo en casa, voy a olvidar todo lo que he aprendido. Las leyes raciales están ahora en todas partes, Carlo, respondió la mamá. Los fascistas han dejado abiertas algunas escuelas a las que solo pueden ir niños judíos, con profesores judíos, pero están muy lejos de aquí y nadie puede acompañarte. Tampoco podemos permitirnos poner un tutor que te siga los estudios. Las leyes raciales también impiden que tu padre trabaje. Ya lo sabes, y el dinero que tenemos es poco. ¿Ya estás viendo? También tú que debo levantarme a las 5 de la mañana para ir a limpiar las casas de las señoras ricas. De no ser así, correríamos el riesgo de tener que dormir en la calle. Esta mamá parecía algo nueva. Antes nunca habría hablado así. Antes siempre decía que todo tiene remedio y sonreía. Ahora que lo pensaba, Carlo no la había visto reír desde hacía un montón de tiempo. Antes no se cansaba de repetir que ser amable con los otros era lo más importante. Ahora parecía que lanzaba las palabras y cuando llegaban a las personas eran como piedras afiladas, hacían mal. Sin embargo, su madre lo necesitaba. Mamá, ¿ya no volveré nunca más a ver a mis compañeros de clase? Y si me lo encuentro, ¿puedo saludarlos o está prohibido? La madre miró al padre. Se veía que estaba pensando en cómo responder. Pero no tenía muchas ganas. Carlos sospechaba algunas veces que las prohibiciones le habían quitado fuerzas a su madre, por lo muy cansada que parecía. Pronto iremos a conocer a una profesora que también ha sido expulsada por ser judía, le respondió su padre, y se ha ofrecido a darte clases de repaso durante este tiempo, Carlos. Se llama Sara y vive cerca de aquí. Para ir a su casa pasaremos por delante de tu escuela, precisamente a la hora de la entrada, y posiblemente conseguirás ver a alguno de tus compañeros. Pero si no quieres, iremos por otro camino. Había que pensarlo bien. No es que tuviera ganas de ver a los compañeros de la escuela, considerando que nadie se había movido cuando Carlos fue expulsado. Tampoco había pasado por su casa ninguno de ellos, ni siquiera para decirle hola, Carlos. Tampoco Ana. ¿Quién sabe si seguía teniendo esos ojos que se clavaban? Tal vez estuviera esperando a que Carlos volviera. No. Todos tenían miedo de mezclarse con los judíos. Carlos lo sabía ahora bien. No había hecho falta gran cosa para comprenderlo. Cuando él y Antonio iban a los trenes, los colegas de su papá ya no lo saludaban como antes, con alegría.
Ahora hacían como si no lo hubieran visto. Sin embargo, lo veían. Carlos sentía sus miradas sobre él. Se había acostumbrado a causa de Ana. Sabía cuando alguien le clavaba la mirada, aunque estuviera de espaldas. Esta de los judíos es una historia extraña, pensaba Carlos. Un día le pidió a su madre que le explicara qué mal habían hecho los judíos para que los trataran de ese modo. Ella le respondió: nada, Carlo. Carlo insistió en que debía tratarse de algo distinto. Nada, le repitió su madre, que desde que trabajaba y se levantaba tan temprano, cada vez tenía menos ganas de hablar. Entonces Carlo le hizo una pregunta a su abuela, y ella le dijo que los judíos y los cristianos tenían el mismo Dios, y que las enseñanzas de él valían para ambos. Pero también le dijo que los judíos y los cristianos no estaban de acuerdo en quién era Jesús. Los cristianos creen que es el Hijo de Dios, el Mesías. Dicen que lo ha enviado Dios para salvar a todos los hombres. Para los judíos, sin embargo, Jesús es simplemente un rabino judío, un hombre sabio. Nosotros, los judíos, seguimos esperando aún al Mesías, aquel que redimirá a los hombres y hará de este un mundo mejor. Tenemos paciencia. Eso fue lo que le dijo su abuela Carlo un día en el que él se sentía demasiado solo y había ido a verla, dado que vivía en el portón de al lado suyo. Carlo le hizo también otra pregunta. Abuela, ¿por qué tiene que salvar Jesús a los hombres? ¿De qué tiene que salvarlos? De ellos mismos. Las leyes raciales son un ejemplo de la maldad de lo que son capaces los hombres. Tú no puedes ir a la escuela y tu padre ya no puede ir a trabajar solo porque somos judíos. ¿Tú crees que Jesús los salvará aunque sean tan malos con nosotros? No lo sé, Carlo, pero sé que Dios no perdona fácilmente al que desobedece sus mandatos. No tengas miedo. Pronto volverás a la escuela. Estoy segura de que recuperarán la razón. Antes o después acabarán por darse cuenta de que nosotros también somos italianos como ellos. Carlo decidió que quería ir a ver a sus compañeros. Al estar solo tanto tiempo, al final la cabeza le pesaba, porque dentro le daban vuelta un montón de pensamientos confusos que giraban en redondo y no se detenían nunca. Después, por la noche, Carlo tenía miedo y se despertaba empapado en sudor. Unos días antes había soñado con Aquiles, lo estaba acariciando y de repente el gato lo había arañado haciéndolo sangrar. Carlo lo riñó, pero cuando el gato se volvió hacia él, vio que su morro no era el de Aquiles, era el rostro de la maestra Miele, que lo miraba con la risa burlona y maligna, como el malo de los cómics que leía su papá por la noche. Capítulo 4. Los compañeros de la escuela. Carlo, a su escuela, la recordaba diferente. Bueno, no diferente, sino más grande. ¿Cómo era posible? Hacía 2 meses que no la veía, no 2 años. No podía haberse hecho más pequeña. Sin embargo, la escalinata que subía para entrar a clase le parecía ahora más estrecha. Y la verja más pequeña. ¿Y Aquiles? ¿Por qué no estaba lamiéndose los bigotes y el pelo junto al roble? ¿Es posible que todo hubiera cambiado en 2 meses? Allí estaba Ana. Sus ojos que se clavan y no te sueltan. Se abren de par en par por la sorpresa y después te quedan prendidos encima. Por fin, había también algo que no había cambiado. Ana estaba esperando para entrar junto a su padre. El padre de Carlos esbozó un saludo, como antes de la prohibición, cuando los dos hablaban y se reían de los trenes que llegan con retraso. Él y Carlos se detuvieron del lado opuesto de la verja. No se atrevían a acercarse. Miraban de reojo hacia adentro. Ana continuaba mirándolo con los ojos fijos. Parecía perdida. Miraba a su papá esperando una reacción. Después, y dado que él hacía como si nada, ella levantó la mano para saludar. En ese mismo momento, su padre la hizo girarse bruscamente y en un segundo Ana le daba la espalda a Carlo y a Antonio. Todo sucedió a una gran velocidad. Parecía la secuencia de una película. Los otros compañeros que estaban con sus padres se apresuraron también a darle la espalda al padre y al hijo. Los dos se quedaron allí unos segundos sin decir nada. «Papá, vámonos.
Aquí no nos quieren, dijo Carlo al final. Antonio no lo miró, pero lo tomó de la mano y se lo llevó lejos. Ninguno de los dos vio a Ana, que mientras se iban, volvía hacia su amigo intentando esconderle a su padre la lágrima que le resbalaba en el rostro. Capítulo 5. ¿Quién tiene miedo de los judíos? Carlo empezaba a temblar cuando sonaba el timbre. Eran siempre ellos, los señores de la policía. Hacían muchas preguntas, cada vez se apoderaban de algo, porque decían que los judíos no podían tener nada que fuera de valor. No lo merecían, decían ellos, y después se marchaban. Ya se habían llevado las bicicletas de Carlo y del papá, y el reloj de oro de la mamá, que era un regalo de bodas, la radio nueva y hasta un despertador de plata. Una noche sonó el timbre 4 veces, una detrás de la otra. El corazón del niño empezó a latir a toda velocidad. La madre y el padre se miraron, y Carlo comprendió de inmediato que también sus corazones latían a todo tren. El padre se levantó a abrir. Después todo sucedió demasiado deprisa, y Carlo solo captó una palabra. Su mamá gritaba, «¡Dejadle!», y su papá repetía, «¿Por qué?», mientras que un vecino se asomaba al rellano e inmediatamente cerraba la puerta. Mientras tanto, aquellos uniformes negros se llevaron al papá de Carlo diciéndole, «Sucio judío, te arrepentirás». Después acabó todo. Volvió el silencio. Sin embargo, el corazón de Carlo todavía daba saltos y después iba bajando, bajando, bajando. Era como si supiera que no debía pararse, porque de otro modo corría el riesgo de estallar. Su papá ya no estaba. Se lo habían llevado los hombres de negro. Su mamá lloraba en la silla, con las manos cubriéndole el rostro. Ya ni siquiera podía ver que Carlo estaba allí y tenía necesidad de ser consolado. Ya no conseguía ser la mamá de antes. Carlo no estaba enfadado con ella y fue a abrazarla, aunque ella no conseguía llorar. Ella lo retuvo a su lado, pero no hizo nada más. Hubo un tiempo en que nadie sabía consolarlo como ella. Por ejemplo, cuando Carlo hacía una tarea mal y le ponían una mala nota, ella le decía, «Todo tiene remedio, Carlo». Y él sabía que era verdad, porque estaba abrazado contra su corazón y lo sentía latir sin prisa. Si su mamá ya no creía en que pudiera haber remedio, tampoco él podría ya sonreír. Y entonces se puso a consolarla, acariciándole el pelo. Ella le apretó fuerte las manos y Carlo empezó a llorar. Y mientras estaba llorando pensaba que afuera estaba lloviendo y que su papá había salido sin chaqueta. Allí, donde estuviera en este momento, debía estar aterrido de frío. Y hasta aquí llegamos con la lectura de hoy, capítulo 3, 4 y 5 del libro Las maletas de Auschwitz de Daniela Palumbo. Muchas gracias.